Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime. Hoy hablamos de la tan anhelada promulgación de la reforma de pensiones que logra ver la luz después de casi 10 años o más. Ceremonias paralelas en el oficialismo y en la oposición. La ministra Jara se robó todas las miradas. Y a propósito, el Partido Comunista en horas de definiciones. ¿Será Janet Jara la carta presidencial? Además, estaremos conversando de la crisis de seguridad con la alcaldesa de la comuna de Vitacura, Camila Merino. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Ya estamos con nuestras panelistas. Me encanta esto, que seamos puras mujeres. Y hoy día, además, nuestra invitada también es mujer. Así que nada contra ustedes, digamos, nada contra los hombres. Sobre todo nuestra directora es mujer también, pero nuestro director y nuestro jefecito es hombre. Así que también lo vamos a saludar. Pero bueno, saludamos a nuestras panelistas. Tatiana Clima, consultora de comunicaciones estratégicas. Tatiana, bienvenida. Un gusto tenerte aquí en Estado Nacional Prime. Gracias por la invitación. Y Constanza Juve, que es parte de la casa, vicepresidenta de la UDI. Constanza, un gusto tenerte aquí nuevamente. Muy buenas noches, Connie. Muy contenta de estar acá en la casa en una nueva temporada de Estado Nacional. Exactamente. Oye, una temporada además que partió ya, pero con una cantidad de noticias. Hoy día tuvimos finalmente la promulgación, después de una suspensión la semana pasada, tuvimos la promulgación de la reforma de pensiones, donde Chile Vamos, la oposición no quiso participar, y hubo dos actos para celebrar celebrando dos celebraciones bien distintas. Fue un acto de campaña para Janet Jara, Constanza Juve, lo que tuviste de la promulgación, la celebración por parte del gobierno? O sea, así pareció, fundamentalmente porque recordemos que cuando la exministra Toá, hoy día precandidata presidencial del PPD, salió de la moneda, fue despedida como con un acto así como bien fuerte de un llamado, ¿cierto?, a que ella es la representante del sector, y el Partido Comunista resintió un poco eso y dijo, oye, esto y un poco más. Y yo creo que lo de hoy día quizás no fue en la moneda, pero sí cumplió con la lógica de los fuegos artificiales que se pretendía con este baile, con esta fiesta que en la práctica fue la celebración de la promulgación de la reforma de pensiones. Yo sé que la reforma de pensiones es un hito muy relevante para el gobierno. Finalmente yo diría que en términos del proyecto que pueda ser su legado, independiente que no haya sido el proyecto que ellos querían, evidentemente que es importante, pero no creo que el país esté para bailes, ¿eh? No creo que el país esté para el tono de los bailes ni andar celebrando. O sea, yo creo que hoy día pero con el caos... Chile Vamos también celebró, sin baile, pero con completo. Sí, de acuerdo, yo creo... O sea, era una celebración. De acuerdo, yo creo que en ambos casos, o sea, la promulgación normalmente siempre es un hito, las promulgaciones de proyectos importantes, y eso independiente del gobierno. Pero yo creo que hoy día, con el caos en materia de seguridad que tenemos, con el caos que tenemos en materia económica, pero especialmente el momento tenso que hoy día estamos viviendo en términos de seguridad, que va más allá que una crisis finalmente permanente, yo creo que el país no está para celebraciones y no está para bailes. Tatiana, ¿estamos para bailes y celebraciones? Mira, yo como creo lo que pasó hoy día en sí. Peñalolén en la celebración del gobierno. Mira, yo básicamente creo que lo que pasó hoy día solamente da cuenta de un proyecto anhelado y parte del legado del presidente que hace no mucho tiempo atrás se dudaba que llegáramos a esto, ¿no? Por tanto, yo básicamente creo que esta era una etapa que debía cerrarse de una manera comunicacionalmente atractiva. La ministra Jara, más allá de lo que podamos eculubrar o hacer ciencia ficción de lo que pasará mañana, fue una gran articuladora en este proyecto. Más allá de las caricaturas, logró construir un proyecto que convenciera a una oposición que por lo general se dedicaba a pensar de que por ser ella comunista seguramente no iba a dar la flexibilidad para lograr un acuerdo como el que se logró. Por tanto, yo creo que lo que hay que dejar hoy día de manifiesto es que después de 10 años se logra una reforma previsional, el presidente Boric logra un acuerdo, la oposición logra apoyar algo que le satisface y que encuentra que es prudente. La ciudadanía quería
cosas prudentes, nos dio bastantes señales para aquello. Y hoy día tenemos que en 6 meses más aquellos adultos mayores que menos reciben al mes van a tener una alza en sus ingresos y por tanto yo creo que es un motivo de celebración. Ahora, ¿La celebración era para baile? Mira, es que O sea, eso, había que- eso había es tanto que- de gusto, ¿no? Eso es tanto de gusto. Ya, pero estamos hablando de una cuestión institucional, a ti te tocó estar ahí, el baile en un contexto con el que estamos hoy día. Pero más allá del... El bueno, baile es un símbolo, ¿no? Puede haber sido baile con otras cosas, digamos. Pero... Mira, que yo creo que aquí la ministra Jara también Sí. bailó después de la aprobación o la promulgación de las 40 horas. Sí. También hubo Ya, pero baile. yo creo ahí. que aquí hay que separar las cosas. Yo creo que tienes, por un lado, un ánimo festivo, que si no es el gobierno el que lo celebra, la verdad es que no lo celebra nadie. Pasó con esto de la... Me distrae la imagen de la ministra. No, si le pone ritmo, ¿no? sí. Oye, baila pero bien la espérate, ministra. pero... Mira. No, sí. Claro, el país está de fiesta, ¿no? Pero Bueno, mira, pero es que hoy día era un déjame día de ponerte un fiesta. ejemplo de lo que pasó con el crecimiento económico. Si no es el gobierno el que hace este tipo de actos y trata de poner en agenda que hay un avance, que es importante, que logró que logró suficientes acuerdos, donde se hizo, yo creo que la única vez en este gobierno en lo que vamos, un trabajo de Estado donde se lograron poner de acuerdo básicamente y no se aportillaron, aunque al principio fue difícil. Yo creo que el gobierno está en su derecho a hacer esto. Mañana no creo que hayan grandes titulares, como pasó con el crecimiento, que tampoco es para creer que lo tenemos todo ganado, digamos, pero efectivamente pasan este tipo de cosas. Se construye mucho sobre el pesimismo y cuando tú logras aprobar o logras comunicar o quieres comunicar que hay un avance, por lo general no tiene el mismo impacto en Ya, la ciudad. pero Tatiana, Ahora- ¿tú como asesora del presidente de la República le habrías recomendado bailar? Si ese es el tema, ¿no? O sea, La verdad es tomando en que, consideración el contexto en el que estamos hoy día, o sea, ¿es prudente, es conectar con el país, con la realidad del país, después de lo que pasó con Granero, con el problema que estamos teniendo en seguridad en materia rural, donde no hay datos, donde tenemos el tema de los inhibidores de señal de las cárceles, donde estamos contando homicidios, porque sabemos que van a haber homicidios el fin de semana, no sabemos cuánto, pero lo que hacemos el lunes es hacer el conteo el fin de semana. ¿Será razonable esto? ¿Tú le habrías recomendado al presidente bailar? Básicamente yo creo que esto no se lo recomienda a nadie al presidente, esto es algo que se dio espontáneamente claro, ese es el tema. en un lugar donde había bastante alegría, estaba lleno, repleto de adultos mayores, y efectivamente puede ser que a cierta parte de Chile que está viviendo o que tiene esta sensación de agobio por la delincuencia sea una imagen que quizás no le parece correcta. Pero también hay una parte de la ciudadanía que lleva años esperando por esta reforma y yo creo que sí le puede hacer sentido. A mí... no quiero personalizar, pero sí me llamó mucho la atención la experiencia de vida que contó la ministra Jara esto de su abuela, que finalmente recibe recursos gracias a la pensión solidaria de la presidenta Bachelet. Entonces, yo creo que hay que tratar de ponerle un poco más de optimismo a Chile, porque efectivamente no se trata de pintar esto color rosa. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles, el gobierno se ha hecho cargo. A diferencia de lo que pensaba la oposición, se ha hecho cargo de aquellos temas y yo creo que hay que también tener un momento para destacar ciertos logros que son del gobierno, pero también son de la oposición. Constanza, hizo bien la derecha en restarse de esta ceremonia. El único que llegó fue Iván Moreira. Que es el mejor aliado nuestro. Yo encuentro que él es lo mejor. Bueno, porque recordemos que él fue presidente de la comisión, ¿cierto?, de trabajo justo antes de que se enfermó y por eso hubo que reemplazarlo, ¿cierto? Tuvo Claro, una por eso licencia asumió Juan y Antonio asumió Coloma. Juan Antonio Sí. Coloma. Entonces él se sentía bastante protagonista de la primera parte de las negociaciones y de acuerdos y fue el único de Chile Vamos que llegó. Y Mira, él dijo que hoy día... La no- cuña estuvo muy en la dijo- línea de lo que te dijo, digo hoy día yo. no gana nadie. dice, no gana el gobierno, O sea, no gana la oposición, ganan los menos chilenos. la extrema derecha, esas son las palabras que dijo, ganan todos los chilenos. Es que te digo una cosa, mira, si uno escucha las palabras del presidente Boric, o sea, el tema, más allá del símbolo, le estamos poniendo mucho simbolismo al tema del baile, ¿ya? Sí, claro. Pero saquémoslo de lado. Saquemos el baile Sí, y es pero ausentarse, eso también es simbólico, ausentarse porque los invitaron, es un acuerdo donde el gobierno ha reconocido una y otra vez Sí. el aporte que hizo la oposición para poder llegar a tener este proyecto de ley, los invitan y no van. reconoce el valor en el fondo de la oposición, pero le pega además cobardemente, a mi juicio, un raspacacho
a la candidata presidencial del sector. O sea, En su discurso, cuando Entonces, dice, es la cuando dice lo del oportunidad. salario mínimo. Sí, es la oportunidad que tenía como para poder decir, mire, estamos hablando como estadista, estoy hablando en la práctica como jefe de Estado, ¿verdad? Esto fue un acuerdo de todos los chilenos, gracias al oficialismo, gracias a la oposición. Yo, por más diferencia que yo tengo respecto a la reforma de pensiones aprobada, bueno, esto efectivamente fue un esfuerzo mancomunado de la oposición con el oficialismo, y lo que hace es utilizar esa tribuna, que quizás podría haber salido un poco del sombrero de jefe de bancada o el sombrero de jefe de gobierno, tener el sombrero de jefe de Estado, y utiliza esa plataforma para pegarle o para intentar pegarle, porque yo creo que salió bien trasquilado a propósito de la respuesta que le da Evelyn Matei a la candidata presidencial del sector. Podría haber evitado eso, si es que eso es lo que se pretendía hacer, que era tomar una posición quizá un poquito más sobre el bien y el mal, que es lo que normalmente hacen los presidentes cuando tienen este tipo de logros. Ya, ¿no? por lo tanto, ¿tú crees que, visto lo que pasó Fue correcto, entre el absolutamente. baile y el discurso del presidente donde lanzó esta crítica, qué es lo que dijo el presidente para los que no lo vieron? Dice, cuando estaba diciendo que fue posible digamos, lograr una reforma de pensiones, dice, cuando dijimos que íbamos a subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos y hoy día está en 510.000 pesos, hubo varios que nos dijeron también que era imposible. Había una ministra hace un tiempo que decía que no podía llegar a los 200, no se podía llegar a los 250.000 pesos, que eso era una mala idea. Averigüen qué ministra era. Y hoy día dice, estamos en los 510.000 pesos. Esto fue respondido por Evelyn Matei, porque era evidente que se estaba refiriendo a la candidata de Chile Vamos, y Evelyn Matei puso un video en su cuenta de X donde dice, presidente, hubo una ministra del Trabajo que participó en la creación de 1 millón de empleos en Chile, averigüe qué ministra fue. Así que y después le dice, bueno, en todo caso, si usted alguna vez quiere crear empleo en Chile, no tengo ningún problema en ayudarlo por el bien de Chile. Ya, a juzgar por todo esto, ¿fue correcta la decisión, a tu juicio, que la derecha, que Chile Vamos, se haya arrestado de ir? Sí, es que no creo que sea un motivo de polémica, ¿No pero es como me una parece que- mezquindad? ¿Por qué? Porque es como no querer ser parte, no querer reconocerle también el logro al gobierno. Pero es que yo creo que el tema del logro del gobierno, y de hecho Porque en el fondo es un efecto político que tuvo la aprobación de la reforma de pensiones. Si piensa que la aprobación de la reforma de pensiones, en términos políticos, generó una división en la derecha, no en la izquierda. Pues entonces, por eso la explicación de no ir, porque finalmente yo no creo- no quieren ser parte de algo que fueron parte. Yo creo que no es así. No tengo, de verdad que no sé cuáles fueron las razones para no ir, pero no creo que haya sido así, porque el costo ya se Eres pagó. vicepresidenta de la UDI. En estricto rigor no, pero más allá de eso, a ver, yo creo que un poco no es un tema de no reconocer. O sea, si el tema de llegar al acuerdo se llegó de manera bien pública, pero una cosa distinta es participar de una promulgación que podría haber sido una promulgación sobria, podría haber sido una promulgación bastante más decoro, pero se terminó generando una fiesta. Entonces, bueno, si uno no se siente cómodo en una determinada fiesta, porque esto finalmente terminó siendo una fiesta, es por la razón por la cual creo que no comulga un poco con la realidad de los chilenos. Me parece razonable que Chile Vamos haya arrestado. Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, dijo que la razón era porque temían que esto se transformara en un acto de proclamación de Janet Jara. ¿Se convirtió en eso? Es que ese es el punto. Al final ¿A tu del juicio día, se convirtió en eso? yo creo que sí. Yo creo que al final terminó siendo un poco eso. Ahora, coincide, si lo que decía Tatiana también es cierto. Uno puede estar en desacuerdo con lo que plantea la ministra, uno puede estar incluso en desacuerdo con varios aspectos relacionados con la reforma de pensiones, pero la realidad es que hoy día es una figura muy posicionada, que el gobierno y particularmente el presidente está al debe en términos de la salida que le dio a la ex ministra Toá, y bueno, y esta fue la oportunidad en la práctica para compensar por este otro lado. Tatiana, fue en ese sentido, mirándolo después, al final del día, un error por parte del presidente utilizar el discurso en este día, en la promulgación de una ley que se logró con el acuerdo de Chile Vamos, ir a criticar a la candidata, a Evelyn Matei? O sea, mira, yo básicamente no voy a calificar si el presidente comete o no comete un error. Yo trabajé con el presidente, por tanto me trato de salir un poco de ese tipo de evaluaciones. Lo que sí, yo ya lo he dicho antes, a mí me parece que entramos en una época electoral, quizás hubiese sido importante que el presidente hiciera un llamado a lo que viene, ¿no? Y que los candidatos contribuyan a la discusión que viene.
Y de todos los sectores. Y de todos los eventualmente, sectores. ¿no? Y Ocupar a mí me parece que el gobierno en este año tiene que dedicarse a gobernar y los partidos políticos y los candidatos a hacer campaña, y yo creo, y esa ha sido mi opinión, lo he dicho ya en varias Que el partes. presidente no se puede transformar en un jefe de básicamente campaña. porque comunicacionalmente le otorga un espacio al otro, si es una cosa de estrategia. No es ni siquiera que sea Evelyn Matei la que está al frente, es tú elevas a tu opositor a un nivel de noticia que quizás no hubieses tenido. De un punto de vista estratégico, ni siquiera es un tema de ni siquiera política, es un tema ¿no? político, es un tema de si el presidente le contesta a una persona, que es lo que pasó con este economista, ¿no? Claro, con Jorge Economista, Quirós, hoy día esa polémica. todo el mundo lo conoce, antes del tuit no lo conocía mucha gente. No había para qué. Y claro, entonces, pero básicamente yo creo que hay que validar ciertas cosas, que yo de repente le carga esto a la gente de la televisión básicamente, pero es como el efecto matinal, que es como esto de que los matinales le dan y le dan y le dan con un tema mucho rato, por ejemplo, con el tema de la delincuencia o con el tema de acá, se soluciona ese problema e inmediatamente cambian de tema. No hubo un tránsito, no se le reconoce el trayecto, el proceso al gobierno de turno. Esta cuestión no es, yo no estoy hablando hoy día aquí solo que esto pase en este gobierno, ha pasado en todos los gobiernos. Y estamos enfrentados a una situación en que llevamos varios gobiernos, como en el cuento de la marmota, Sí. ¿no? La oposición trata de destruir el gobierno, después el que le toca hacer gobierno le pasa lo mismo, se pasan la cuenta mutuamente, y la verdad es que uno se pregunta, justo en este año y ahora, que qué es lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía, yo supongo, que quiere una buena discusión presidencial, con buenos aportes, con una propuesta de país y con un gobierno que se dedique a hacer un llamado a que la discusión sea seria, sea por arriba y que le dé la oportunidad a los candidatos de poder plasmar sus diferentes posiciones. Ya, entremos en la carrera presidencial, en el puzzle presidencial que se está armando, ¿cierto? Porque estos días son clave. ¿Habrá primarias? ¿Creen ustedes? ¿Tú crees que va a haber primarias en el oficialismo? Yo espero. Pero como se ve la cosa, porque hasta el minuto tenemos a Carolina Toá, donde no la acompaña nadie, hasta el momento en una primaria. La verdad es que yo espero, por el bien del sector y por el bien de Chile, que hayan primarias amplias, en el caso de la izquierda, donde haya un candidato al Frente Amplio, donde haya un candidato comunista, donde esté la precandidata Toá, donde esté desde Marco Enrique Dominami hasta el que pueda y quiera, y que se genere ahí una discusión que sea convocante, que incluya un proyecto como el que te digo. Yo te voy a poner un ejemplo que he tratado de dar varias veces, pero no podemos seguir pasando de gobierno en gobierno. Es como el efecto reforma tributaria. Yo creo que es como cada gobierno que llega con un programa, con una reforma tributaria para financiar el programa. Y luego llega otro gobierno a retroceder un poco lo que hizo el anterior. Y la verdad es que el país no da para eso. O sea, es como... Y no da para tener reformas tributarias todos los gobiernos. Absolutamente O sea, que no. eso también Pero es un tema que hay que ponerse de problema. acuerdo, ¿no? El país tiene que ponerse de acuerdo cuál es el tipo de país que queremos. Y ahí tiene que haber cierto nivel de continuidad. Yo entiendo que cambian las prioridades. Entiendo también que tenemos un problema grave de fragmentación en el Congreso, que en un país con un sistema presidencial como el que tenemos, si no tienes apoyo parlamentario, la verdad es que las posibilidades de sacar reformas importantes se dificultan bastante y ahí hay harto que trabajar. Pero yo creo que tiene que haber primarias amplias, convocantes. Creo que la derecha también tiene que tratar de hacer aquello. Los veo más enredados ahí, tienen un problema con la extrema derecha, pero yo ojalá ver, y luego que pase la primaria, unidad total detrás del ganador y a trabajar en conjunto. Ya, entonces, ¿el Partido Socialista debiera apoyar a Carolina Toá, crees tú? Porque tú decías que cada uno de los partidos tenga su candidato. Pero el Partido Socialista con el PPD por lo general han tenido una cierta convivencia histórica. Tendría lógica que fueran juntos. A mí no me detrás. extrañaría. Ya. Pero sí me gustaría que el Frente Amplio llevara un candidato. Ya, me y parece que que el Partido están Comunista también lo hiciera. tuteándolo y chuteando esa decisión en el caso del Frente Amplio. Parece, claro, dicen no tenemos apuros, no tenemos urgencias, pero da la impresión que nadie allá adentro, los nombres que se ponen sobre la mesa, nadie quiere hacerse cargo de esa responsabilidad. Es que la verdad es que mira cómo está el sistema político. La verdad es que a mí me impresiona los 63 personajes que se inscribieron en la plataforma y que creen que pueden ser presidentes de Chile. A mí, la verdad es que... Todos quieren ser reina. Considero Todos que es quieren una ser cosa presidente. que es un poco
hay que tener coraje para ser presidente de Chile hoy día. Entonces, básicamente yo creo que sí le encuentro razón en algo al Frente Amplio. Yo creo que hay que, y yo he participado en varias campañas presidenciales, estamos en un proceso donde la gente quizás no lo entiende bien, pero es un proceso bastante interno en los partidos políticos que negocian cómo se van las primarias, si van a primaria, no van a primaria, si pasan directo a la primera vuelta. Y ahí hay un espacio en el que seguramente no vamos a escuchar muchas propuestas, claro. Más bien vamos a escuchar medidas bien con buenos fuegos artificiales y todo, pero no vamos a escuchar muchas propuestas de país. Y luego de la primaria, uno espera que ya los equipos estén conformados y las propuestas estén listas para ser presentadas a la ciudadanía. Claro, y ahí se empieza a entrar al fondo de la discusión. Constanza, la derecha, da la impresión que Matei no tiene ni una posibilidad de convencer a los cacá, como se dice, para tener una primaria. ¿Tiene que tener, a tu juicio, una primaria igual, aunque sea con otros competidores como Jimena Rincón y Rodolfo Carter, por ejemplo? ¿O no tiene sentido? O sea, yo primero, lo que uno le gustaría. O sea, lo que uno le gustaría es tener una primaria amplia de la oposición, porque me parece ¿De dónde que hoy hasta día, dónde? No, toda la oposición. O sea, yo creo que finalmente el 62% del rechazo del 4 de septiembre del 2022. O sea, de Kaiser, Kast, Carter, Matei, Jimena Rincón. O sea, ojalá una primaria lo más amplia posible del sector de la oposición. Ya, eso parece es De acuerdo, el sueño, pero parece hoy día, que esto no se va a lograr. Por lo menos, como lo veo yo, tenemos una obligación de darle una alternativa de gobernabilidad al país, porque yo aquí discrepo un poco de Tatiana en términos de que pareciera que como que un gobierno termina, le pega al otro, entonces es como que si fueran todos más o menos iguales. Y la verdad es de que no hay que olvidar en el fondo cuál fue el sector político que le metió inestabilidad al país, que terminó pidiendo refundación de Carabineros, que terminó avalando la violencia, que indultó delincuentes. Ese fue este gobierno y este sector político. Entonces, hoy día yo creo que es importante la práctica tener una memoria de corto plazo en términos de decir es importante que haya una alternativa de gobierno porque esta cuestión no da para más. O sea, en términos del caos de seguridad, caos en materia de crecimiento, la inestabilidad que se le metió al país no da para más y es importante ordenar la casa. Y para eso tú necesitas, ojalá, tener una primaria amplia. Ahora, ya, pero para eso, para ordenar la casa, estábamos mostrando, ¿podemos mostrar de nuevo la imagen? Esta fotografía, Rodolfo Carter con José Antonio Kast. Que es Rodolfo Carter lanzó como una especie de amenaza la semana pasada, ¿fue la semana pasada? No, dijo... Hoy salió en el... Hoy de nuevo salió. Pero la repitió, pero empezó, y lo que dijo fue, si no me invitan a las primarias de Chile Vamos, que no lo han invitado, yo me voy con José Antonio Kast. Y voy en esa lista parlamentaria con, digamos, Entonces, básicamente, como diputado, como candidato a diputado, como candidato a senador, con los republicanos. Bueno, es que ahí Se fue de la UDI y ahora es republicano. el diputado. Sí, po. Sí, pues el diputado. Sí, se fue... Ahora, es curioso, ¿no?, respecto a los republicanos, porque había un tema como de purismo bien duro, especialmente en relación con los retiros del 10%, ¿verdad? Álvaro Carter fue uno de los que motivó los retiros del 10% y lo recibieron felices. Entonces, ahí el purismo pasó más a un oportunismo que otra cosa, pero más allá de eso... Y la B, que se fue también de la UDI, se fue a los libertarios. A los libertarios, y bueno... Algo está pasando ahí. Yo creo que igual en un año electoral es distinto que si uno lo midiera en un año que no fuera electoral, creo yo. Pero más allá de tratar de pegar palos para los lados, yo creo que uno tiene que tener claro que el adversario está al frente. Entonces, por eso mismo, me parece que lo más razonable sería, y porque este tema de la primaria, como bien decía Tatiana, uno ve las diferencias, las expone a las personas que van a votar y después apoyas a uno solo. Entonces, si es que el que gana esa primaria es José Antonio Kast, se apoyará a José Antonio Kast. Y si lo gana Johannes Kaiser, se apoyará a Johannes Kaiser. El punto es de, si no están dispuestos en el fondo a participar de las primarias, eso ya es responsabilidad, no es responsabilidad de uno en el fondo. Pero solo para terminar, es lo que uno le gustaría que pasara. Solo para terminar con ese punto, hasta ahora, si tomamos lo que está pasando, no hay disponibilidad ni de Kast ni de Kaiser en participar en primaria. Por eso me pregunta, si ese es el escenario, ¿hay que igual tener una primaria? ¿Vale la pena tener una primaria con Carter y Rincón, por ejemplo? Carter... yo creo que si lo convence, si lo invitan a la primaria, vuelve a Chile Vamos, no sé. Pero, ¿tiene algún sentido eso? ¿O una primaria que se llama no tan competitiva no tiene ningún sentido? Si es una primaria tan poco competitiva, tendría tanto sentido. Eso al menos la manera que comunicacionalmente es súper complejo, claro, porque le cedes un espacio comunicacional bueno, al que está al frente, que es importante. Ahora, a mí me llama solamente la atención
Pero no una respuesta, No. es una respuesta difícil finalmente, porque uno apunta, perdona, solamente un paréntesis, la primaria como instrumento, ya aquí quizá me voy a poner el sombrero más de profesora de Derecho Constitucional que de política, pero la lógica de la primaria es ojalá que sea una herramienta competitiva para que logres despejar en la práctica tus candidatos de tu mismo sector y logres finalmente en este caso tener uno solo. Entonces, utilizar muchas veces la herramienta como por ejemplo, que a veces se utiliza para que vayan candidatos débiles con un candidato fuerte, para que los candidatos débiles terminen fortalecidos para ser candidatos a otra cosa, Claro. de alguna Que es forma hacer eso lo que también... quiere Carter, ¿no? No, yo no digo nada de eso, Pero dice sí... que Vlado Mirosevic también estaría buscando lo mismo. Ya, pero ahí te das cuenta que de alguna forma se mal utiliza el instrumento. Entonces también eso yo creo que es algo que tenemos que tener sobre la mesa, ¿no? Ya. No, Vamos a ir a una solamente pausa, pero antes- me llama la atención, básicamente a mí, en el lado de la candidata Evelyn Matei. Yo la verdad, me llama mucho la atención que ella esté girando más a un voto de extrema derecha que por el momento tiene perdido. La verdad es que me llama mucho la atención que no gire su discurso para conquistar más el centro. ¿Y a creo qué que te ahí- refieres con que está, con qué? ¿Con lo de la pena de muerte? ¿Con O sea, la cuál? pena de muerte, el tema de las minas antipersonales, esto de señalar... ¿Pero por que qué va le a dice echar- extrema derecha? No, tendríamos que calificar así como también con la extrema izquierda. ¿Por qué la lógica Bueno, del extremo? la otra derecha. No, porque- Pongámosle, bueno, pongámosles por su nombre, entonces, Ya, los republicanos y todo los esto, libertarios. Kast dijo en Estado Nacional hace una Oye, semana, me hace un datean par por de interno semanas. que esta foto es antigua, es de la campaña municipal, pero está bien, pero Ya. entiendo el punto. Sí, pero las declaraciones fueron Sí, no, está extraordinarias. perfecto, está perfecto. Pero Kast dijo que Evelyn Matei, Johannes Kaiser, perdón, yo lo entrevisté en la radio, me dijo que Evelyn Matei no era candidata de derecha, que de derecha solo estaban Kast y Kaiser. Pero es que es muy importante lo que dice Constanza, porque básicamente, al parecer, Kast y Kaiser no están entendiendo dónde está el oponente político. Y básicamente se han dedicado a pegarle a la candidata, y la candidata ha tenido que girar un discurso que más bien se sitúa en un espacio que ha sido de otro tipo de derecha, que que además son medidas que no sabemos cómo se van a implementar, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho paño que cortar. Yo creo que está todo demasiado líquido en ambas partes. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a hablar de seguridad, que es el tema que se ha tomado también la semana la agenda pública, y lo conversamos con la alcaldesa de la comuna de Vitacura, Camila Merino. Eso a la vuelta de una pausa. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Se suma a nuestra mesa de conversación nuestra invitada, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. Alcaldesa, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos con nuestras panelistas, Tatiana Clima y Constanza Juve. Así es que quiero partir, alcaldesa, preguntándole por el estado de salud de los guardias municipales, los 3 guardias que fueron atropellados la semana pasada durante la noche. ¿Cómo están? Bueno, muy afectados. Hay 2 que ya volvieron a trabajar, pero hay 2 que tienen lesiones y esperamos que se ¿Eran recuperen 4 pronto. no 3? Eran 4. Uno no tuvo lesiones, Ya. pero la moto fue completamente destruida porque saltó, entonces no le pasó nada. Impacto. Pero fueron 4 los que fueron atropellados. Y 3, bueno, estuvieron... Y uno ya se recuperó y los otros 2 todavía tienen licencia. Ya, pero están bien, están en sus casas, Sí, están en sus casas. recuperándose. Sí. Ahora, Pero con dolores y también afectados No, psicológicamente, imagino, sí. porque No, es por muy supuesto. fuerte recibir un impacto. Ellos no estaban en la vía, ellos estaban en el bandejón central de ahí de Médico Vespucio. Y claro, no es que no tuvieron nada que ver en no es que llegaron a una emergencia o a un llamado, sino no, que... ellos estaban en un punto esperando que pasara este delincuente, pero estaba Carabineros también, pero no estaban en la calle, estaban en el parque. Y este delincuente los atropelló en forma premeditada. De hecho, hizo zigzag para poder atropellar a 4. O sea, es difícil atropellar a 4 motos grandes. ¿Esto es una demostración de los desprotegidos que están los guardias municipales a su juicio? Mira, esto demuestra lo malo que opera todo el sistema. Porque yo creo que esto es más amplio. A ver. Uno ve la falencia. Este delincuente empezó a delinquir a los 15 años.
tenía muchas detenciones, más de 40 detenciones. Había sido detenido en Vitacura en 43 detenciones. Sí. Había sido detenido en Vitacura en noviembre de 2024. Ahí quedó con una cautelar de arresto domiciliario nocturno, que no cumplió, porque fue detenido nuevamente en otro lugar y estaba con arresto domiciliario total. Tampoco lo cumplió. Entonces hay cero control de las cautelares, hay cero reinserción juvenil, porque él empezó a los 15 años, siguió delinquiendo, y eso es un patrón que uno lo ve en forma repetida. Entonces se atrapan los delincuentes, pero quedan libres. Ya, esa es la situación. Entonces, que usted dice. Eso es lo que... eso es lo primero. Ya. Después, en cuanto a protección, ellos estaban en el bandejón central, entonces era como difícil pensar que los iban a atropellar. Pero sí, en sí, general, digamos, pero están sí, desprotegidos los guardias municipales, por algo se está discutiendo la ley que está en el Congreso, bueno, ¿no? Pero si hubiéramos tenido penas mayores a los que agreden a los patrulleros, a lo mejor lo habría pensado 2 veces, porque lo intentó atropellar. Él podría haber tratado de huir solamente, pero él lo trató de hacerle daño. O sea, aquí hay un intento claro de homicidio. Bueno, vamos a la ley de seguridad municipal que está, ¿cierto?, en tramitación, que está algo trabada, se dejó y se postergó la discusión para la próxima semana. ¿Usted cree que, así como está, es un aporte la ley de seguridad municipal o es, como dijo, no sé, han dicho varios, pero el senador Osandón dijo que no servía de nada, que era un león sin dientes? Mira, hoy día como está es un retroceso. ¿Por qué? No es que no aporte, hace daño. ¿Por qué? Porque en nuestro caso de Vitacura, que tenemos un área de seguridad bien desarrollada, nos quita facultades. No nos entrega nuevas. Nosotros estamos pidiendo nuevas, pero al final vamos para atrás. Y más encima, vamos a poder hacer menos cosas y nos impone más costos, más burocracia. O sea, al final es una muy mala ley. Estamos gastando recursos al final en crear instituciones más centralizadas, ponerle trabas a los municipios y no lo que estamos pidiendo. Hoy día hubo una reunión entre un grupo de alcaldes donde usted participó, que se reunió con el presidente del Senado precisamente para apurar la tramitación de la ley y para hablar de las indicaciones. ¿Cómo les fue? Bien, mira, contar... ¿Qué concluyeron? Mire, esto nosotros ya hemos venido hablando con la Comisión de Gobierno y Seguridad, donde se está revisando el proyecto. Recordar que primero fue aprobado en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, se aprobó en general en la comisión y ahora están revisándolo en particular. Y hay una voluntad, y aquí de todos los sectores políticos, de los sectores que componen esta comisión, de hacerle ajustes. Y nos escucharon y ahora está trabajando la mesa técnica para hacer estas correcciones y esperamos de que se cambie y se transforme en un buen proyecto. Ya, pero para que se transforme, porque usted acaba de decir que no es solamente... digamos, un proyecto que no mejore nada, sino que empeora, es un retroceso, para mejorar el proyecto y que sea un aporte o una mejora. ¿Qué cambios tendría que tener? Bueno, hay un sinnúmero de cambios, nosotros lo vemos... Pero los fundamentales. Pero por eso contarle. Primero, a nosotros nos interesa mucho de la posibilidad de poder detener en flagrancia. Nosotros en Vitacura tenemos una tasa de detención en flagrancia, esto no es el resorte nuestro, es un trabajo con Carabineros, tenemos una tasa de detención en flagrancia de 12% en los robos violentos. El promedio de la región metropolitana es solamente 4%. Eso hace la diferencia porque el delincuente sale de la calle, deja de delinquir, porque cuando uno atrapa a un delincuente que hace un robo violento, generalmente ahí queda en prisión preventiva. Hay más problemas con los robos con fuerza, que son contra las cosas, pero cuando hay contra las personas, generalmente las cautelares son de prisión preventiva. Entonces lo sacamos de la calle. Y además, con esos aportes para la investigación, se le saca el celular, entonces la investigación después de la fiscalía es mucho más rápida. Entonces, si nos quitan esa posibilidad, sería tremendo, porque nosotros somos los primeros que nos enteramos de un ilícito. Usted lo que pide es que los guardias municipales puedan detener en flagrancia. Exacto. Y el periodo de flagrancia, y el periodo de flagrancia, un periodo razonable, eso es lo que entiendo. Primero, el primer proyecto nos prohibía, siendo que cualquiera puede tener flagrancia. Y ahora este segundo, como se modificó en la Cámara de Diputados, permite, pero con ciertas limitaciones. Nosotros no siempre sabemos cuando el delincuente está delinquiendo en ese momento.
durante las 12 horas de flagrancia nos enteramos del robo, miramos las cámaras, y ahí vamos a detenerlo. Entonces, ese trabajo, a nosotros nos gustaría que el periodo de flagrancia se aumentara de 2 a 24, eso sería lo ideal, porque las primeras horas son claves para poder detener a una banda, y esa es la diferencia. Esa es una primera cosa, pero después nos gustaría más facultades, porque uno dice, detengo a las personas cuando cometen un robo con violencia, en flagrancia, ¿por qué no se va a poder trabajar en el control de las incivilidades? Y hoy día eso está... No tenemos esa facultad, tenemos que hacerlo con carabineros. Por ejemplo, el decomiso, por ejemplo, sacarle parte a los que consumen alcohol en la vía pública. Nada de eso lo pueden hacer hoy día. No lo podemos hacer. Ya. Tatiana. Sí, no, a mí me pasa que escucho a la alcaldesa y tiendo a entender la posición, en tanto usted es alcaldesa de un municipio que tiene un nivel de desarrollo en seguridad ciudadana que es superior al resto de los municipios del país. Y en ese sentido entiendo que por burocracia quizás pasa esto, que el proyecto de ley exige más capacitaciones para los funcionarios, lo que me parece adecuado, pero también me pasa que entiendo que este proyecto de ley regula una actividad que hoy día se realiza prácticamente de facto, y yo creo que los municipios deben tener personas que están absolutamente posibilitadas y adecuadas, permanentemente siendo capacitadas por los municipios. Lo que me hace ruido, alcaldesa, es el tratar de instalar una policía comunal y paralela. Lo que no ha sido una experiencia mundial muy exitosa y perder este rol preventivo que tiene el municipio, o más bien dedicarse a ser más policía que a prevenir. Y en ese sentido creo que el proyecto de ley debiera enfocarse en ese ámbito, en que la policía, la seguridad ciudadana sea un aporte y un apoyo, pero quienes manejan finalmente el control de los delitos deben ser las policías, y tenemos que poner todas las herramientas para fortalecer las policías ahí. Yo también vivo en una comuna donde la seguridad ciudadana funciona bien, pero básicamente creo que hay que distinguir entre una seguridad ciudadana que ayuda a prevenir, que tiene facultades para cooperar con las policías, que incluso podría liberar de algunos trámites burocráticos que hacen las policías de oficina para que los policías estuvieran más en la calle y haciendo lo que la gente quiere que haga. Sí, pero creo, además entendí hoy día en el punto de prensa después de la reunión que había un tema de que se ponía en cuestión el tema de los recursos. Yo entiendo que hay un informe financiero, entiendo que hay recursos destinados, entiendo que tienen también acceso a poder priorizar con el royalty los recursos que vienen a los municipios. Cada alcalde puede también distribuir los recursos en sus propias prioridades. Entonces, básicamente, ¿cómo logramos un equilibrio entre dos polos que están tan encontrados en un tema que hoy día es prioridad para el país? Yo en esto, preguntándole a usted en su calidad de alcaldesa. Yo veo que hay harto consenso entre los alcaldes de cualquier color político, hay consenso de que tenemos que mantener las facultades que hoy día tenemos, no vayamos para atrás. Nosotros no queremos tener armas letales, estamos claros de que tenemos que tener capacitación. No tiene que ser una capacitación burocrática, eso no estamos ahí en contra. Eso no entiendo. Pero déjeme, porque me dijo muchas, sí. Pero aquí no solamente con capacitación, hay temas que no están prohibidos, entonces por eso es un retroceso. Entonces, aquí es importante, estamos de acuerdo de que tenemos que controlar las incivilidades, y por eso nosotros lo hemos pedido encarecidamente, pero tampoco nos permiten eso. Podríamos también hacer control de las cautelares, tampoco nos entregan esas facultades. No hay control de identidad. Tampoco control de identidad. Por ejemplo, cuando uno va tiene que controlar a una persona porque hizo una incivilidad, uno no le puede pedir el carnet de identidad, que es como ridículo. Así, si lo pasa, estamos ok, pero si él se niega, no podemos hacer nada. Entonces hay una serie de pequeños detalles que hacen una gran diferencia para ser exitoso en nuestra forma de poder combatir el delito. Y nosotros lo hacemos muy coordinado con Carabineros, trabajamos con Carabineros.
nosotros hemos invertido mucho en cámaras, cada vez las cámaras están más disponibles y eso nos permite también prevenir. Nosotros prevenimos mucho cuando viene un auto robado a hacer un robo de la comuna porque ya está detectado, lo tenemos antes que haga el delito de la comuna. Y eso tampoco lo podríamos hacer. Antes de pasarte la palabra, Constanza, pero sobre el tema de los recursos que planteó Tatiana, porque el ministro de Agricultura, más allá de si la frase fue acertada o no, de acusar de lloriqueo, etcétera, al parecer dijo una verdad, que es que los municipios están recibiendo más recursos del royalty y que son los municipios, digamos, y los alcaldes o alcaldesas los que definen en qué usan esa plata y algunos no las quieren usar en seguridad y la están usando para otra cosa. O sea, ¿no hay un problema necesariamente de recursos o sí? Mire, todos los municipios necesitan más recursos. Uno ve todos los problemas que tienen para pagar los gastos de hoy día. Si queremos invertir más en seguridad, necesitan más recursos de hoy día. Pero están llegando más recursos a través del royalty. Eso es verdad, pero esta ley entrega muy pocos recursos. Hay que ser claro. Son como 5 millones de pesos por municipio en promedio. Con eso no se logra mucho. Entonces, no me digan que esta ley tiene recursos asociados. Para ese monto no es nada. ¿Ah? Nosotros aquí necesitamos... ¿A través de la Subsecretaría Alcaldesa de Prevención del Delito no reciben también financiamiento para ciertos proyectos los municipios? También hay, pero también son limitados. Si uno quiere como recursos directos para que tengan permanentes, para que tengan inspectores municipales, para que puedan arrendar autos, para que compren chaleco antibala, los chalecos, todo ese equipamiento es costoso. Nosotros gastamos un monto importante en seguridad, son 10.000 millones de pesos al año. O sea, y este es un municipio, digamos, con muchísimos recursos. Es un municipio con recursos. Para tener una idea, ¿cuántos guardias tiene en Vitacura? Nosotros, en todos los turnos, nosotros tenemos los guardias de seguridad, más los inspectores que sacan los partes y controlan las incivilidades, las patentes de alcohol y todo eso, son como 150. 150. Porque tienen que descansar, son varios turnos. Sí, claro. Aquí se trabaja 24/7. Sí. En algunos municipios tienen los inspectores solamente durante el día y la mayoría de los delitos, por lo menos en Vitacura, entre las 8 y las 12 de la noche. Entonces, uno tiene que tenerlo extendido durante todo el día. Constanza. Sí, no, bueno, yo creo que la frase del ministro Esteban Valenzuela no solamente fue desafortunada, sino que fue cruel. Mientras todavía se lloraba al matrimonio granero, decía que no se dejaran de llorar, pero no es primera vez que lo dice, trató de imbéciles a los camioneros, trató también de que estaban llorando los empresarios forestales y los trabajadores por la ley de incendio, y esta es una más, y también demuestra mucha ignorancia, y por eso quiero tomar la ley de seguridad municipal. Mucha ignorancia porque hoy día efectivamente los municipios no tienen facultades. Yo tiendo a pensar... Porque no está regulado, digamos. Claro, o sea, hacen de facto, hacen algo... Claro, digamos, es que eso quiero llegar y quizás tomar un punto que quizás decía la alcaldesa, porque yo tiendo a pensar de que por ahí iba. O sea, decir que los municipios están lloriqueando y porque tienen recursos... Ojo, porque quien está a cargo de la seguridad es el gobierno, quizás no él, pero sí el ministro del Estado y a través y tiene nombre y apellido, ¿cierto? El ministro del Interior y ahora también el Ministerio de Seguridad Pública, por lo tanto también demuestra mucha ignorancia, ¿no? Pero dicho lo anterior, hoy día la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades trata el tema de la seguridad de una forma abierta. Entonces, esa es la razón, según entiendo yo, alcaldesa, por la cual los municipios, de alguna forma, han tomado ciertas atribuciones y ciertas facultades y han podido hacer cosas más bien destinándole algunos recursos a los municipios que pueden hacerlo, con harta buena voluntad para tratar de meterse un poco más en eso. Y lo que esta ley está haciendo en algunos aspectos es establecer ciertas cortapisas y ciertas prohibiciones que hoy día no existen. Y esa es la razón por la cual yo entiendo que podría ser un retroceso en ciertos aspectos. Yo entiendo que en otros es positivo porque entiendo que se protege un poco más a los funcionarios municipales, entiendo que se aumentan las penas, por ejemplo, respecto a delincuentes que le hagan daño. Eso es positivo. Eso, por ejemplo, entiendo que es positivo. Pero hay otras cosas en las cuales termina siendo esta pega que se está haciendo... claro, de facto, pero con una regulación legal, sí, igual tiene un sustento, pero con una regulación legal bien tímida, pero se está haciendo lo que se puede, municipios que tienen distintos tipos de recursos, y algunos como Vitacura que tienen más recursos, pero en general esta solicitud de seguridad municipal o de la ley de seguridad municipal en general es bastante transversal en todo Chile y en todo tipo de municipios, pero más o menos la queja de los alcaldes es más o menos la misma.
O sea, no hay una regulación respecto a qué tipo de armas podemos utilizar, armas no letales, se establece mayor burocracia, no vienen los recursos asociados, porque de hecho se está pidiendo casi literalmente el doble de los recursos, entonces Y a lo que mejor no se vaya a debería generar, ser mucho más, que no sí, se vaya a 5 generar una millones de pesos. expectativa de que en realidad, oiga, ahora que existe la seguridad municipal, entonces, Sí, sí. bueno, pero ya detenga, bueno, y que no se puedan hacer controles de identidad en cosas, por ejemplo, que son súper domésticas y que eventualmente también podrían permitir a Carabineros sacarse ciertos temas administrativos que hoy día están tomando y con eso se pierde tiempo y se pierde también capital humano que podría estar, recurso humano que podría estar en la calle reprimiendo delitos, pero también previniendo. Ahora, eso está directamente relacionado con, y las mayores facultades, con la preparación, con tener personal de guardias municipales preparados para enfrentar todas esas facultades que se están discutiendo. Por ejemplo, armas no letales, ¿usted cree que debieran tener acceso a las famosas pistolas Taser, y si no, otra marca, porque también las Taser Sí. son muy caras, o sea, estamos hablando de recursos, pero entiendo yo que hay otras equivalentes que tienen, porque Taser es la marca, digamos, pero que tienen otra fabricación y son más baratas. ¿Debieran tener a su juicio acceso los guardias municipales a ese tipo de armas no letales? ¿Están preparados para eso? Pero pueden ser capacitados. Eso yo creo que es importante, que a lo mejor quieren un reglamento donde se indique cuáles son las restricciones para su uso, las capacitaciones que se exigirían. Y esto también es evolutivo, las armas van cambiando, las armas no letales. Pero aquí lo importante es que el patrullero tiene que tener las herramientas para poder detener y para poder protegerse. Y hoy día no lo tiene. Hoy día, por eso, como ¿cómo decía el senador Sandón, manos peladas, vamos a Manos tener... peladas, decía, claro. Y a veces uno dice, no es un robo violento, pero está con una persona que está agrediendo a una mujer, y a veces son violentos, hasta un mismo comerciante ambulante ha agredido a patrullero. Entonces, independiente del tipo de delito, a veces hay agresiones que no se esperan. Ya, por Entonces, eso la bueno, pregunta es, ¿usted cree que debieran estar, con qué debieran estar armados, o con qué debieran tener? Mira, y esto ha ido evolucionando porque nosotros vemos un aumento de la violencia en general. Nuestros patrulleros, por ejemplo, antes no tenían chaleco antibalas, ahora nosotros le compramos chaleco antibalas, le compramos casco también, sí. lentes, eso no lo tenían, eso es algo nuevo, lo hicimos hace 2 años. Ya. Están disfrazados enteros, o sea, como que tienen disfrazados como tortuga ninja. No, sí, por si se caen y todo, como que Después, no... que tengan esposa, porque para poder inmovilizar al detenido, tampoco tenían. Pero también nosotros vemos que esto, como va creciendo, es importante que tengan armas no letales para poderse defender y poder neutralizar al atacante. Por eso, y en ese... Pero creo que cuando habla de armas no letales, ¿está pensando en algo parecido a una pistola Taser? Exacto, Eso es lo que conocemos pero hoy hoy día, y también entendemos que hoy día recién la está probando Carabinero. Es un poco exagerado porque se No, ocupan de hecho, el todo- gobierno dijo, la voz del el delegado presidencial, que dijo que no hay ni una posibilidad de entregarles estas armas a los Así, yo creo que primero municipales. tiene que usarla bien Carabinero, pero creo que es importante que ya se incluya, porque la ley no se va a estar revisando todos los años, entonces que se incluya como una posibilidad para que se evalúe en un reglamento. Creo que de hacer una manera bien técnica, profesional, con la experiencia, y esto va evolucionando, y obviamente estaría en el Ministerio de Seguridad, Carabineros, de cómo se certifica a la persona que lo va a usar. Alcaldesa, usted dijo que ha aumentado la violencia en los delitos y por lo tanto también los guardias municipales se tienen que enfrentar a situaciones más violentas, mucho más delincuentes que están armados. ¿El crimen organizado está presente también en Vitacura? Mira, cuando uno ve los delincuentes que actúan en Vitacura, también actúan en toda la región metropolitana. Son los mismos delincuentes, las mismas bandas. A veces hacen delitos diferentes en Vitacura. Pero al final son los mismos del crimen organizado, que hacen un tipo de delito en Vitacura, un portonazo a una encerrona, y en otro lado matan a otro por una cuenta de droga. Los delincuentes hacen diferentes tipos de delitos. Hoy día uno ve como una corporación de delitos y usan mucho menores de edad. Eso también estamos viendo. Cuando uno mira la violencia, está en Vitacura, el 67% de los detenidos son menores de edad. 67.
en la zona oriente es como un 30. No sé por qué en Vitacura son muchos más menores de edad los que delinquen. Y vemos que también el sistema no funciona en la reinserción de los menores de edad. Ahí tenemos también otra gran falencia. Entonces, hay ejemplos de leyes mal implementadas. Tenemos que tener cuidado de no cometer un nuevo error, porque la ley de responsabilidad penal al adolescente tiene falencia. Todo el sistema que se creó de Mejor Niñez con el Servicio de Reinserción Social Juvenil ha estado mal implementado, no tiene recursos y hoy día estamos peor que antes. Sujeción al cename no existe, entonces los jóvenes delinquen y delinquen cada vez más violentos y nosotros hemos visto varios casos de escalada de violencia a estos jóvenes, después empiezan con robos con fuerza, después terminan con portonazo, después roban dentro de casa y muchos casos o son aprendidos, ya quedan en prisión preventiva, que el caso de los jóvenes se llama internación provisoria, o son abatidos por la policía. Yo tengo 3 casos donde lo hemos identificado y no se han podido detener y llevarlo a internación provisoria y al final los han matado. Entonces a veces como como cuidado de este joven, ¿no? ¿Para qué se va a ir a la cárcel? A lo mejor es mejor que se vaya a la cárcel porque... ¿Usted cree que se debiera bajar la edad fijada hoy día por la responsabilidad penal? Sobre todo cuando cometen delitos violentos. Yo creo que revisarlo porque nos ha pasado... Un joven se detiene a los 17, porque ahí es donde más delitos violentos en esta escalada de delitos cometen, lo detienen a los 18 y lo condenan y lo mandan a un centro de menores con los menores, este joven violento. Entonces, también ya lleva muchos años delinquiendo, entonces yo creo que hay que avanzar antes. Cuando hace el primer robo, ahí intervenir. Y ahí lo malo, ¿sabes lo que pasa? Es sujeción al cename. Y lo que hemos visto, no pasa nada. No hay ni un seguimiento a esos casos. Es letra muerta. Nos quedan muy pocos segundos. Sí, no, Pregunta... básicamente de acuerdo con lo que dice la alcaldesa, yo creo que primero establecer de que estamos en un problema como país, que no partió con este gobierno, básicamente es un problema que ha venido creciendo con el tiempo. Yo básicamente preguntarle si este tipo de cosas que suenan razonables, el que puedan hacer control de identidad, que quizás no se podrán solucionar, como usted dice, vía reglamento y avanzar en una ley que es necesaria y que básicamente nos requiere y nos convoca a todos. Mira, yo veo que hay voluntad de hacer los ajustes a la ley que hoy día está, pero no hay que quedarse en los titulares, sino que hay artículo por artículo, hay que hacerlo bien, hay que ser Mateo en esa revisión. Yo espero que hoy día la comisión técnica que está trabajando, esa mesa técnica que está trabajando, mejore todo el articulado y que una buena ley y después en la Cámara de Diputados se ratifique. Solo una cosa, ¿no le suena atractivo que la persona que esté a cargo de llevar ese proyecto de ley haya sido una alcaldesa como usted, que quizás tiene una visión más cercana a lo que han vivido los alcaldes en cada comuna? Sí, pues, yo por eso hay más consenso, hay apertura, hay cosas que no estamos tan de acuerdo... pero yo creo que ha ido abriéndose el debate y hoy día cada vez hay más consenso de hacer los cambios. Uno dice, ¿por qué no se hicieron antes? ¿Por qué llegamos, ya pasado, la ley se presentó, se discutió en la Cámara de Diputados? ¿Por qué estamos ahora viéndole todos estos detalles que realmente... Si se hubiera mantenido así... Así iba a decir, no los pescaron, así como en buen chileno. ¿No los tomaron en cuenta? Mira, usted no... Mira, yo a lo mejor hacemos una mega culpa, deberíamos haberle legado antes. Sí. Es que lleva un buen tiempo ese proyecto. Por eso mismo. Mira, yo fui a la Cámara de Diputados y hicimos ese proyecto, era mucho peor, hicimos ver todos los puntos y después quedó ahí y las urgencias. Y a veces uno tiene como fe en como los titulares que va a ser un buen proyecto, pero uno viene el detalle, ve la falencia. Otro proyecto que también para nosotros en Vitacura ha sido un dolor de cabeza, el de las carreras clandestinas, que uno celebraba que el proyecto por fin la podía controlar, que es muy difícil porque hoy día la ley condena al que anda a velocidad temeraria o hace carreras clandestinas, pero es un delito y tiene que ser como comprobado quién es el conductor que iba en el auto. Entonces, cuando van en las carreras, uno sabe quién es el dueño del auto, cuál es el auto, tiene grabado el auto, pero es muy difícil después de esposo, con las grabaciones, quién iba dentro del auto.
y son muchos los casos, la Fiscalía no tiene los recursos, piensa que está ya sobrepasada por los robos violentos. Claro. Entonces no tiene recursos y lo lógico habría sido hacer una pena contra el dueño del auto. Ahí es mucho más automático, mucho menos costoso en cuanto a recursos de la Fiscalía, de Carabineros, de todo el sistema. Yo cuando hago todo operativo tengo que llamar a la Fiscalía, llamar a Carabineros, es como todo la costa... Y por lo muchos tanto, recursos... porque esto es en la Costanera Norte, Sí. En el caso de Vitacura. ¿Se siguen haciendo las carreras clandestinas? Mira, ya tenemos como identificado a 3, que esperamos que sean condenados, hay un cuarto más, pero es poco y son muchos más. Entonces, lo lógico... ¿Eso sigue ocurriendo hoy día? Mira, hemos detectado gente conduciendo 224 kilómetros por hora, pero lamentablemente tenemos el auto, todo, y hemos hecho la denuncia a la Fiscalía, pero no sabemos bien quién es el conductor que iba en ese momento. Y ahí la Fiscalía, entre toda la pega que tiene que hacer, entendemos, porque son... Tiene que priorizar. Tiene que priorizar y no puede llamar a ese dueño del auto, a lo mejor algunos lo va a hacer, pero es costoso, siendo que es mucho más eficiente ir contra el dueño del auto y punto. A lo mejor con una pena menor. Pero eso se debió haber pensado antes o durante el debate y la discusión de la ley, porque ahora entonces habría que entrar a modificar la ¿Te das ley. cuenta que Exacto. finalmente, al parecer, todos estos temas que debieran ser como que vamos llegando tarde a todo, porque está todo sobre ideologizado. Entonces, No, finalmente, lo que pasa es que llegamos tarde con la reforma educacional, y ya tenéis que hacer otra reforma educacional porque esta te quedó chica. Llegamos tarde. O te quedó mal. O quedó, bueno, O te- sí, te lo puedo te quedó- conceder. te quedó pero mal, o una sí, reforma sí. tributaria que no te alcanzó para. Entonces, finalmente, estamos como país hace mucho rato en una discusión como muy pequeña de las cosas que debieran ser discutidas de una manera más amplia. Y, Continuará, le vamos a poner a esta Más largo conversación. plazo, Está pero- buenísima la nuevo. conversación, Ah, pero me verdad. están tirando las orejas porque se nos acabó el tiempo. Así es que, porque es tarde, sí, yo sé que es tarde. Alcaldesa Camila Merino, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la en Estado invitación y Nacional espero una Prime. nueva Constanza, para terminar los... Constanza Juve, Tatiana gracias, Clima, Connie. muchas gracias a las dos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos el domingo a partir de las 10 de la mañana en Estado Nacional. Este domingo, en Última Estación La Moneda, tenemos a la candidata Carolina Toa. Hasta entonces.